Hola, mis revolucionarios, un día más aquí con vosotros. No podía dejar de pasar por aquí. Espero que estéis teniendo un día maravilloso y que estéis revolucionando vuestras vidas. Hoy vengo a hablaros de un vídeo que puede daros una paz y una tranquilidad en un tema en el que no se habla mucho. La verdad que no, pero se debería de hablar y quitarse esos miedos. Y ese tema es la muerte. Os voy a hablar de un señor que tuvo una experiencia cercana a la muerte y nos reveló el secreto por el cual nuestra alma está aquí encarnada en el planeta Tierra. La verdad que este señor es Andy Petro. No te dejará indiferente el testimonio que Andy Petro nos dejó de cuando a él tuvo esta experiencia cercana a la muerte. Tuvo un incidente que le marcó para siempre y cuando tú escuchas esta historia te vuela a la cabeza y es la confirmación de que la muerte no existe y de que hay algo más allá. Y lo cuenta en primera persona la persona que lo ha vivido, que es este señor Andy Petro. Particularmente a mí me encanta esta historia y quiero compartirla con vosotros, contigo. El gran maestro metafísico de que fue de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, vino para enseñarnos y quita la religión de por medio, por favor, porque si no te vas a olvidar, te vas a perder la enseñanza, que es lo más importante. Él vino a enseñarnos dos cosas. Una, que tú eres el creador de tu realidad, que tú eres un Dios, que lo has olvidado y que tú con tus pensamientos, emociones, acciones, puedes conseguir la realidad que tú quieras conseguir, que la vas a traer, porque tú te conectarás con la supraconciencia, con el campo infinito de posibilidades y desde allí harás la vida que te mereces. Esa es una cosa que vino a enseñarnos. La otra cosa es que la muerte no existe. Que tal cual pensamos que el ego nos hace pensar que la muerte existe, no, realmente con esta historia te va a revelar que la muerte no existe, que más allá hay vida. Nuestro propósito de vida es saber aprender a crear esa realidad que nosotros queremos manifestar y por eso estamos aquí. Y la segunda es que de verdad no existe la muerte. Las dos cosas que Jesús vino a enseñarnos son liberadoras de por sí. Y la verdad es que la muerte no es el final, es el verdadero secreto de donde todos venimos. La historia de Andy Petro es que un hombre muere y descubre la realidad oculta del propósito del alma aquí en la tierra. Es una historia muy prometedora y súper inspiradora. Voy a explicártelo para que puedas entender el verdadero alcance de este testimonio y te va a servir no solo para tener en el día que te pase la muerte de un ser querido, lo veas de otra manera, sino también entenderás que si la muerte no existe, esto es un juego y puedes vivirlo a lo grande, porque puedes ir con todo lo que quieres e ir a por todo, porque como se dice en un curso de milagros, nada real está amenazado. ¿Y por qué nada está
nada es real, porque no es real. Y a veces tenemos muchos miedos para lograr nuestros sueños y todo lo que queremos en la vida. Y la verdad es que no tendríamos que tener ningún miedo, porque nada es real y nada está amenazado. Vamos a empezar con el vídeo de hoy, pero antes asegúrate de estar inscrito a nuestro canal versión 1.0 y de activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo todos los días. Espero que este testimonio de este hombre transforme tu vida, tanto como me ayudó a mí a comprender esto. Y estate atento hasta el final del vídeo, porque es muy revelador. Y esta lección de hoy es tremendamente inspiradora. Bueno, voy a explicarte la historia y me gustaría que tomaras apuntes y sobre todo qué es lo que vas a sentir y las revelaciones que vas a tener al escuchar la historia de un hombre que estuvo en el más allá y volvió y te cuenta cosas que te van a sorprender. Y vas a sentir que lo que te digo es verdad, lo sentirás en el fondo de tu corazón. Recuerda que Jesús de Nazaret decía: conoceréis la verdad y os hará libres. Y vas a sentir esa verdad en tu interior. Nos hemos acostumbrado, el ser humano, a darle el poder y la verdad a los científicos, a que todo sea científico, a que la ciencia avale todo. Pero las cosas verdaderas de la vida no puede ratificártelas nadie. Tú las sabes en el fondo de tu corazón. Ni la ciencia ni la religión, cuando también hubo un tiempo en que la religión, si no lo decía la religión, no era verdad. Tú debes de saber que hay cosas que las tienes tú que comprobar, que nadie puede comprobarlas por ti y las sentirás en el fondo de tu corazón. Cuando yo escuché los principios universales y la metafísica, algo en mi interior me decía que todo eso era verdad. Y cuando se habla de temas como Dios y la reencarnación, también lo siento dentro de mi corazón, de que es verdad. Hace unos años, había un entrevistador muy conocido que hizo una entrevista a un invitado muy erudito y le dijo: ¿y cómo, siendo tú tan inteligente, crees en Dios? Y él le dijo: pues precisamente por eso, porque creo en Dios, porque solamente un estúpido o un tonto es capaz de pensar que es el más inteligente del universo. El ser humano, cuando no es capaz ni de entender cómo ha sido la creación, ni cómo ha surgido esto, ni cuál es el principio, ni cuál es el fin. Pero un ser inteligente es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que hay algo superior que ha creado todo esto. En la masonería le llamaban el gran arquitecto del universo, y en las grandes religiones como el Antiguo Testamento le llaman Jehová, o Jesucristo le llaman el Padre, o los judíos le llaman el Eterno, o Shiva le llaman en la India. Da igual el nombre que le pongan, el nombre que le pongas,
pero ese gran creador de todo el universo es un ser o una energía infinitamente más inteligente, y tanto es así que no llegamos ni a comprenderlo. Y tú lo vas a descubrir con esta verdad, porque el ser humano es muy limitado, aunque nos creamos los más inteligentes del planeta. Estos testimonios no son machacados por la ciencia, aunque ya hay mucha gente potente a nivel médico, de medicina, que hablan que estas experiencias después de la muerte son verdad. Este testimonio te va a dar la paz interior y te va a dar una paz interior increíble, y vas a perder el miedo a la muerte de tus seres queridos, y vas a aprender a vivir a lo grande y a crear una realidad que tú quieres. No hay ningún accidente ni error al que tú hayas nacido y que haya una razón, un propósito para todo eso. Y voy a contarte la historia de Andy Petro. Andy Petro, todo sucedió cuando estaba con unos amigos. Él vivía en una zona de Estados Unidos que era una zona donde hacía muchísimo frío. Esto pasó cuando estaba justamente en el instituto, antes de irse a la universidad. Y pasó que un día estaban en un lago y los amigos, nadando, se fueron hacia la plataforma que había en el medio del lago. Y Andy estaba tranquilo y él en ese momento no quería meterse en el lago ni nadar. Pero era tanta la insistencia de sus amigos que él cogió y se metió al lago y empezó a nadar hacia ellos. Al principio de empezar a nadar, todo iba bien, pero luego notó que a medida que nadaba, tragaba agua, y al tragar agua se hundía. Así estuvo un periodo de tiempo, pero no pudo llegar a la plataforma, y en ese momento se hundió, y entonces empezó a tocar las malezas que había en el fondo del lago. Y cuando ya vio lo inevitable, sintió que se estaba muriendo. Pero luchaba más por salir, luchaba más por querer salir a flote. Y se fue cada vez apagando más y más. Pero una voz le dijo: Andy, relájate, que todo está bien, suéltate, cuanto más te sueltes, mejor irá todo. Y él recuerda que hablaba con esa voz y le decía: yo solo quiero una bocanada de aire, necesito impulsarme para arriba. Y la voz le insistió: no, no, relájate y quédate tranquilo. Como se dice en la Biblia, aquíétate porque sabes que soy Dios. Como esa voz le decía a Andy: quédate tranquilo. Y entonces Andy le dijo: entonces, si me quedo tranquilo y me relajo y me suelto, ¿voy a tener una bocanada de aire? Y la voz le dijo: te lo prometo. Entonces él se dejó marchar, se soltó, ya no luchaba más, y en ese momento vio cómo dejaba su cuerpo y se vio directamente
en un túnel. Sí, es el túnel en el que hablan todas las culturas y todas las historias que han tenido un testimonio cerca de la muerte. Y cuando se vio en ese túnel directamente, no es que viajó, sino que se vio directamente en el túnel y empezó a sentir un éxtasis y volvió a respirar y sentir un amor incondicional. Increíble. Y dice que miraba para abajo y veía su cuerpo, pero que no le importó, no tenía ningún tipo de apego a ese cuerpo material, porque sabía que ese cuerpo no era real. Y de repente encontró una paz y una felicidad y un júbilo y una alegría que nunca antes había sentido en la tierra. Y en el momento que soltó eso y lo dejó marchar, por eso el ego nos hace tener apegos, nos hace tener problemas, experimentamos siempre cosas que no nos gusta tener. Y él, cuando estaba en ese túnel, empezó a experimentar un amor incondicional, increíble, que incluso viendo su cuerpo, no le importó verlo ahí. Que ya no sentía ningún tipo de apego a esa carcasa que había dejado atrás. Entonces volteó, vio su cuerpo, no le importó y volvió a voltear hacia adelante, y en el final del túnel había una luz que era una luz muy brillante. En este espacio-tiempo seguramente se hubiera quedado ciego, pero no, era una luz tan brillante que le invitaba a estar cerca de ella. Y cuando se dirigía hacia ella, saltó y se vio en una esfera de luz gigante, del tamaño de un campo de fútbol. Y él se vio en el centro de esa esfera con un amor incondicional tan grande que sentía. Todas las personas que han tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte cuentan que sienten un amor incondicional, el amor más fuerte y más puro que hayan sentido aquí en la tierra. No hay amor aquí en la tierra que se asemeje con el amor cuando estás al otro lado. Por eso no tienes que tener ningún miedo, porque esto es realmente lo que ocurre de verdad. Esto déjame saber si esto lo estás sintiendo tan verdadero como yo lo estoy sintiendo en mi corazón. Me encantaría leeros en comentarios y también si habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte o algún familiar tuyo que haya tenido también esta experiencia. ¿Por qué? Porque este es un canal abierto y nadie te va a juzgar, porque yo creo en ello y yo creo en ti, en esa experiencia que has tenido y que alguien te ha contado. Que sea gente muy cercana a ti y de confianza. Y por favor, no tengas ningún miedo ni ningún reparo en contármelo y dejármelo en los comentarios. Lo leeré encantada. Y Andy comentaba que estaba en esa esfera y en mitad de esa esfera a 360 grados veía como pantallas de películas de todas las vidas que había tenido. No solamente de la vida que había dejado cuando había dejado su cuerpo, cuando había salido de su cuerpo, sino de todas las vidas en las que había estado, en las que se había reencarnado. En una había sido un hombre, en otro había sido una mujer. Y todas las interacciones
y todo lo que sentía en todas las vidas lo sentía al mismo tiempo. Claro, tu mente racional dirá que eso no es posible. Tu mente lógica dirá que eso no es verdad. Porque tú en este plano primero tienes que experimentar una cosa y después tienes que experimentar otra. Pero él veía las pantallas todo al mismo tiempo, todas sus vidas que había tenido, incluso la que estaba teniendo, y todas las interacciones que había tenido en esa vida, y las sentía todas a la vez, todo al mismo tiempo. Y no se sorprendía de que en otras vidas había sido una mujer o había sido un hombre, y sentía que esa luz no la veía, pero la sentía a su alrededor, que estaba al lado suyo. Mientras que estaba ocurriendo todo eso y parecía que en ese espacio de tiempo había pasado muchos meses, pero en realidad solamente había pasado un cuarto de hora o 20 minutos. Con lo cual, imaginaros en ese tiempo, cuando estás en ese túnel, el tiempo pasa, no tienes percepción del tiempo en absoluto. Y ¡boom! Vuelve otra vez al túnel, Andy. Y en el túnel está pegado a la luz. En esa luz del túnel, entonces toma conciencia y le dice esa luz: Andy, te amo. Se sorprende, claro que sí, porque ¿cómo podía saber su nombre? Pero esa luz le dice su nombre y entonces empiezan a aparecer un montón de luces iguales y le dicen: Andy, te amamos. ¿Tú puedes imaginarte lo que puede llegar a ser eso? Yo me lo imagino y me quedaría petrificada, desde luego que sí, porque tú ya lo has vivido en otras vidas, claro, pero es que no te acuerdas y lo vas a volver a sentir cuando dejes esto. A mí particularmente esta historia me parece increíble y cuando escucho estas cosas siento que es verdad en el fondo de mi corazón. Entonces de repente Andy se fusionó con esa luz y se vuelve con esa luz y entonces sabe todo y lo ve todo. Toma plena conciencia de todas las cosas. Y entonces esa luz empieza a ver esas imágenes de todas las vidas de que Andy había tenido. Y le empieza a quitar importancia a las cosas que él había experimentado. Le dice: mira, Andy, en esta vida tú esto te lo tomaste muy a pecho y mira cómo te, te sentiste tan mal. O mira en esta otra, cómo también te sentiste muy mal emocionalmente. Y eran como que ellos lo veían desapegadamente porque no le daban importancia, no era real. Ellos le explicaron que ellos saben todo, son pura conciencia, pero que se encarnan en este plano para experimentarlo todo, porque cuando te encarnas en este plano, lo que sientes, las emociones que sientes, todos los momentos que vives, realmente eso es lo que vale la pena. Por eso se baja la vibración para que se encarnen, nos encarnemos y podamos tener esas experiencias tan increíbles en este plano, en la Tierra. Solamente puedes experimentarlo esto en este plano. En el otro plano lo sabes, pero no lo puedes experimentar. Le decían todas estas luces. Este es un proceso divertido, es un proceso único.
todas las emociones que nosotros tenemos cuando experimentamos cada una de esas cosas son únicas y ese es el propósito por el cual hemos venido aquí. Entonces Andy ahora se ve como un personaje, como que lo que está viviendo es un personaje. Entonces la voz le dice que tiene que volver y Andy no quiere, le dice que no quiere volver. La voz se lo tiene que repetir hasta en 3 veces y en la tercera vez es cuando Andy vuelve otra vez a su cuerpo. Él se da cuenta de que cuando él sale del cuerpo experimenta una experiencia muy bonita, pero cuando otra vez se tiene que meter en el cuerpo no es tan agradable, es una experiencia horrible. Y cuando vuelve otra vez a la vida es en una playa y entonces le preguntan, Andy, ¿qué ha pasado? Cuéntanoslo. Y Andy dice, no lo sé, no me acuerdo. Y sí se acordaba de todo. Lo que pasa que daros cuenta que esto le pasó a Andy en 1955, cuando esto no había testimonios cercanos a la muerte, ni había un término para poder explicar lo que le había pasado. Fue 30 años después, cuando leyó un libro de experiencias cercanas a la muerte, cuando se dio cuenta que no estaba loco y que aquello que él recordaba vívidamente, también lo habían experimentado más personas y le trajo una paz increíble. La verdad es que no sé a ti cómo esta historia te está influyendo, pero a mí me está dando una paz y una tranquilidad, de verdad, saber que no existe la muerte, sino que existe la vida más allá y que venimos a experimentar, a evolucionar a este plano, es una tranquilidad que de verdad este vídeo, si ha venido a tu vida ahora, es porque es el momento adecuado para que lo sepas. Y bueno, sin más, mis queridos revolucionarios, espero que este vídeo os haya ayudado mucho. Revoluciónate, revoluciona tu mundo y lo revolucionarás todo. Mañana más y mejor. ¡Hasta mañana!